Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, ayer hablábamos sobre la manera como Pedro vino a ver al Señor Jesús, ya que su hermano Andrés lo invitó para poder conocer al Mesías. Y vimos que desde el primer encuentro que Jesús tuvo con Simón, le hizo un diagnóstico de quién era él, pero al mismo tiempo una promesa de qué es lo que él llegaría a ser. Pasó esa ocasión y luego, de acuerdo a los relatos de los evangelios, la siguiente vez que Jesús se encuentra con Simón es esta oportunidad que hemos leído y que se ha conocido con el nombre de la pesca milagrosa, que sería la primera de las pescas milagrosas, porque esta es al inicio del ministerio del Señor Jesús, y luego habrá otra al final, incluso pues cuando el Señor ya ha resucitado. Como lo dijimos ayer, el oficio de Pedro era pescador, y era una tarea pues en la cual dependían de la cantidad de peces que ellos pudieran obtener en un día de trabajo. Pero esto no era lo adecuado para poder tener una vida holgada, y por eso es que las condiciones en las cuales vivía Simón junto con los demás discípulos pues eran condiciones bastante limitadas, hablando económicamente. Y en esta ocasión Jesús caminaba, y es ahora él el que viene cerca de Simón, y también viene la gente que quiere escuchar lo que él está hablando. Pero cuando Jesús hablaba,
las personas venían sobre él y esto hacía que fuera un poco difícil para el Señor poder estar hablando cuando las personas lo oprimían. Entonces le pide a Pedro, porque dice que habían dos barcas allí, una de esas era la de Simón. Entonces le pide permiso de entrar en la barca y le pide que la separe cierta distancia de la playa, y entonces ya queda una barrera de agua entre él y la multitud, y así es como él continúa enseñándoles. Y pasa un tiempo y cuando él ya ha terminado la enseñanza, entonces le da instrucciones a Simón y le dice que debe bogar mar adentro y echar las redes para pescar. Entonces Pedro le obedece y él comienza a adentrar la barca hacia el interior de lo que ellos llamaban mar, pero que, como hemos dicho, realmente se trataba de un lago. Y en esta situación, hermanos, vemos cómo Pedro ese día, él estaba desarrollando lo que era su vida rutinaria, su trabajo como pescador. Y también ahí estaba, más adelante se va a mencionar el nombre de Jacobo, de Santiago, que el día de ayer dijimos que eran compañeros de Simón, porque todos ellos pescaban y se conocían. Y aquí vemos bien clara la relación cuando son ellos los que le ayudan a sacar todos los peces que ellos habrán de obtener por medio de seguir las instrucciones de Jesús. Entonces era un día común para él. Según lo dice él en sus palabras, habían pasado toda la noche tratando de pescar algo y no habían podido obtener nada. Por eso yo decía que de las veces que la Biblia presenta a Simón o Pedro pescando, nunca pesca nada. Y eso nos habla pues de las dificultades que ellos económicamente enfrentaban, porque era su manera de subsistencia. Pero Simón no tiene en este momento una idea de todo lo que va a ocurrir, ni del llamado que Jesús le hará. Y esa experiencia de Simón, cuando él estaba en su vida rutinaria, en su programa de vida que él había logrado construirse, de acuerdo a las oportunidades que él tenía, porque eran las oportunidades que él tenía para trabajar, sobrevivir, sostenerse él, a su familia. Ese era el programa, él no veía nada más que eso. Y eso exactamente es lo que ocurre con nosotros cuando también tenemos nuestro propio programa de vida, que puede ser un programa que nosotros lo imaginamos, lo planeamos y dijimos: yo quiero hacer esto en mi vida y estas son mis metas y esto es lo que yo quisiera alcanzar. De aquí a 10 años yo quisiera verme de esta u otra manera. En los que han tenido pues ese trabajo de pensar un poco en el futuro. Hay personas que no piensan, sino que simplemente viven la vida y van siendo arrastrados de un lugar a otro dependiendo cómo las cosas se vayan dando en la vida. Entonces dicen: bueno, vamos a ver qué da la vida, vamos a ir poco a poco. Según cómo vayan las cosas, ahí vamos a ver cómo la vamos pasando. Pero ya sea una situación u otra, cuando Jesús viene a nosotros, Él sí tiene claro qué es lo que desea hacer con nosotros, con nuestra vida. Y es lo que vimos el día de ayer, ¿no? Cuando Él le decía: tú eres esto, pero serás esto otro. Él tiene ya un plan de qué desea hacer con nosotros, pero ese plan, así como para Simón era totalmente ajeno a su realidad, a su vida, a sus costumbres, a sus prácticas de vida, también en el caso nuestro no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos visualizar, planear o esperar de nuestras vidas. Simplemente nosotros nacimos, crecimos y fuimos desarrollando, si teníamos planes, pues nuestros planes que más o menos salían. Si no los teníamos, pues y aquellos que dijeron: bueno, lo que la vida vaya dando, fue lo que la vida les fue dando. Pero
Cuando Jesús aparece, lo que ocurre en la vida es una vuelta de timón. O sea, donde todas las ideas que se tenían son desafiadas por lo que Jesús trae para nosotros. Y Él nos hace una propuesta que nunca habíamos pensado. Teníamos planes diferentes. Entonces, la conversión no solamente es el tema de una persona que cree en Jesús, lo cual es parte de la conversión, pero ese es como el paso número 1. Pero luego habrá de venir, que es un proceso, la conversión se va dando a lo largo de la vida, y eso se ve muy claro en la vida de Simón. Y es que poco a poco él va convirtiéndose en lo que Jesús le había dicho que él sería. Y en el mismo relato, si uno no lo ve con cuidado, no lo nota, pero en estos versículos que hemos leído, usted puede ver cómo el Evangelio comienza llamando a Simón con ese nombre. Lo llama Simón, pero luego, más adelante, en el mismo relato, ya lo llama Simón Pedro. Es decir, que en la medida que Simón va teniendo la experiencia de conocimiento, y en la medida que Jesús le va dando esas vueltas de timón a su vida, también el nombre nuevo que el Señor le ha dado le va siendo adjudicado en la medida que va pasando. Cuando uno llega, por ejemplo, al libro de los Hechos, nunca más se le vuelve a llamar Simón, ¿no? Sino que todo el tiempo es Pedro, Pedro, y ese es el nombre que nosotros mentalmente tenemos de él. Como decía ayer, ¿verdad? Que cuando hablamos de Simón, pues quedaríamos, bueno, ¿cuál Simón? Y con el agravante que también ayer decía que había otro Simón entre los 12. Pero cuando decimos Pedro, entonces inmediatamente sabemos quién es, pero él no era Pedro, él llegó a ser Pedro. Es lo que Jesús hace, que nos va dando una nueva identidad, un nuevo propósito. Pero primero, para lograr eso, Jesús lo que hace es que se mete en nuestra vida y se pone a nuestro lado. Y cuando Jesús está a nuestro lado, nos comienza a decir: mira, de lo que tú sabes, yo sé también. Y yo sé de qué manera hacerlo mejor que lo que tú lo estás haciendo. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Sabemos por los relatos de los evangelios que Jesús en su infancia no tuvo ninguna relación con el tema de la pesca. Y el pescar es algo aprendido, que tiene sus secretos, tiene sus claves, y esos elementos son las que los pescadores desarrollan. Y esto exactamente es lo que ocurría con Simón. Yo he leído, hermanos, varios comentarios acerca de este pasaje, y muchas veces son contradictorios, porque Jesús le dijo a Simón: mira, boga mar adentro. Y yo he escuchado, o he leído más bien, comentarios donde el comentarista dice: Jesús le pidió a Simón que bogara mar adentro porque era en la parte de adentro donde se encontraban los peces. Pero he leído otros comentarios que dicen lo inverso, que Jesús le pidió a Simón que bogara mar adentro porque donde se pescaba eran las orillas. Entonces, que lo que estaba haciendo Jesús era complicar las cosas, o sea, contra toda posibilidad. Dependiendo qué es lo que el autor quiera resaltar o enfatizar, así va interpretando el tema de la pesca, ¿no? O sea, algunos dicen es que se pescaba de noche. Bueno, al menos el pasaje eso indica que al menos ese día habían estado pescando de noche y que no habían logrado nada y estaban lavando las redes, porque para ellos amaneció, terminó el día, terminó la jornada, entonces ya no había nada más que hacer. Igual, personas que dicen es que de noche era cuando se pescaba mejor, otros no, de día era, y por eso que Jesús le dijo: mira, es de día que tienes que pescar. Entonces, ¿cuál de los comentaristas que dice una cosa o el que dice la contraria tiene razón? Yo creo que ninguno, porque ellos son comentaristas, pueden ser biblistas, pueden ser teólogos, pero lo que menos son pescadores.
Entonces, no pueden estar diciendo qué era lo correcto, dónde había peces, si adentro, afuera, en las orillas, que si de noche, de día. O sea, es evidente que ellos no saben. Entonces, ¿cuál era la realidad? Realmente, hermanos, no importa. O sea, esos detalles no importan, pero lo que también es claro es que Simón tenía suficientes razones para creer que Jesús no sabía nada. Que Jesús estaba como esos comentaristas, ¿verdad? Que simplemente tienen opiniones. Como digo, ellos quieren darle una interpretación al pasaje. Entonces, en base a la interpretación que le quieren dar, comienzan a tomar argumentos de la pesca. Pero Simón sabía cuál era la gente que vivía allí. Ayer hablamos que él era originario de Bethsaida, él había nacido junto al mar o lago de Galilea. Él conocía a las personas, sabía quiénes pescaban ahí, quiénes no. Y el lago de Galilea ha de ser, hermano, semejante a cualquier otro lugar, ¿no? Que los moradores del lugar saben dónde hay peces, cuál es la mejor hora, en qué momento, qué tipo de peces hay. Que si yo pesco de este lado, solo voy a cazar este tipo de pez, pero si lo hago en aquel otro sector, allá hay ya otro tipo de pez. Entonces, ¿cómo era en Galilea? Bueno, habría que ir allá, ¿no? Y hablar con los pescadores y preguntarles. Pero eso, para mí, eso no es relevante, eso no importa. O sea, lo que era claro para Simón es que Jesús no era de ahí, Jesús no era un pescador. Por lo tanto, él no sabía. Entonces, cuando Jesús le dice, mira, boga mar adentro y tira las redes para pescar, es que Pedro le responde en el versículo 5 y le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Esa era la realidad. O sea, lo que él le quiere decir es, mira, ¿quieres que lo intentemos una vez más? Y toda la noche ya pasamos haciendo y no logramos pescar nada. Es decir, ese era un día malo para la pesca. No había resultados, pues por alguna razón los peces no andaban por ahí. Algo ocurría. Entonces, lo que le está diciendo es, mira, ya lo intentamos, aquí nosotros somos los conocedores. Pero Simón había estado escuchando lo que Jesús decía. Si es que Simón había estado en primera fila, porque era en su barca donde Jesús estaba enseñando a la gente, y la gente estaba allá después de esa distancia de agua, que era lo que Jesús quería poner como una barrera para que la gente no la estuviera apretujando mientras él enseñaba. Entonces Simón escuchó todo lo que Jesús decía, y ahora Simón ha llegado a una convicción, y por eso que a Jesús le llama maestro, porque lo ha oído, sabe que él es un maestro. Pero le dice, bueno, eres un maestro, pero mira, en esto de la pesca, Señor, aquí nosotros somos los que trabajamos día a día. Toda la noche hemos pasado trabajando, no pescamos nada. Pero como es el maestro, lo respeta. Sin embargo, le dice, en tu palabra echaré la red. Es decir, por lo que tú me dices, lo haré. Entonces, hay una intervención de Jesús en su vida cotidiana. Es decir, Jesús aquí está entrando en los negocios de Simón y le está diciendo qué hacer. Es un pasaje parecido al que encontramos allá en el capítulo 27 de los Hechos, cuando Pablo ya va preso hacia Roma. Y entonces él le comienza a dar recomendaciones al capitán del barco. Y dice, mira, deberíamos quedarnos aquí, le dice. El lugar se llamaba Buenos Puertos, pero no era tan bueno porque nadie de los marineros quería estar ahí, porque era un mal lugar para pasar el invierno. Entonces querían avanzar un poco más. Pero Pablo dice, mira, mejor es que nos quedemos acá, porque si seguimos, entonces vamos a tener mucho daño y prejuicio. Es mejor que nos quedemos acá. Pero el capitán era el capitán, entonces él era el que tomaba las decisiones. Y sus hombres decían, no, todavía hay condiciones, sigamos al siguiente puerto, ahí vamos a estar más cómodos, porque ahí tenían que
anclar el barco y pasar el invierno porque era peligroso. Entonces, el capitán se ve ante dos opiniones. Los marineros que le dicen, sigamos, todavía se puede. Y estos eran hombres de mar, eran viejos, sabían muy bien las condiciones. Y está Pablo. Pero Pablo, ¿quién es? O sea, él puede ser un maestro, puede ser un apóstol, puede saber hebreo, arameo, griego, pero además no sabe nada. Entonces, ¿a quién hacerle caso? Entonces, el capitán opta por hacerle caso a los marineros. Y apenas van saliendo, según ellos, para llegar al siguiente puerto, cuando el viento los arrastra y viene la tormenta, que por los siguientes 14 días no va a parar. Después de 14 días, y cuando ya están muriendo, entonces Pablo, no era mejor haberme escuchado. No era que Pablo supiera de navegación o de condiciones climáticas, de meteorología, él no sabía. Pero la cuestión es de que él era como la voz de Dios en el barco. Y así va a ser. O sea, a partir de ese momento se hará lo que Pablo dice. Entonces, nosotros podemos tener 1000 oficios, 1000 ocupaciones, o sea, cada quien diferente. Pero Jesús entra en nuestra vida y entonces nos dice, mira, yo también sé de lo que tú haces. Es decir, Jesús sabe de todo lo que el ser humano puede hacer, si es un artesano, si es un trabajador, si es un albañil, si es un profesional, si es un médico, si es ingeniero, si es abogado, o sea, lo que uno quiere imaginar. Entonces, él sabe de todo, pero la cuestión es que lo que él nos dice muchas veces es sin sentido o contrario al sentido que se tiene dentro de ese oficio o profesión, que es lo que está ocurriendo acá. Sin embargo, Simón dice, bueno, está bien, porque tú lo dices, lo voy a hacer, como diciendo, bueno, lo voy a convencer de que hoy es mal día, no se va a pescar. Tira la red, y cuando la tira, el resultado está en el versículo 6. Dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Es decir, no estaba ni previsto, de acuerdo a las pescas usuales, una red para una pesca como esa, porque se rompía. Es decir, no era adecuada para esa cantidad de peces. Ni la barca siquiera estaba diseñada para una pesca de esa manera. O sea, ¿quién sabe por cuántos siglos se había pescado en el mar de Galilea? Por milenios se había pescado. La gente ya sabía las cantidades de peces que se podían obtener. Las barcas eran diseñadas en base a eso, las redes eran diseñadas en base, o sea, ¿para qué se iba a construir una red para ballenas si no había ballenas ahí? Entonces, ¿para qué barcas grandes si las cantidades de peces no eran tan grandes las que se lograban pescar? Entonces, la pesca que se ha logrado al seguir las instrucciones de Jesús rompe todos los cánones que hay ahí. Y de tal manera que dice que hacen señas a la otra barca, que después se va a decir que es la de Jacobo y Juan, para que vengan a ayudarles. Y entonces dice que entre las dos barcas la llenaron, y aún así las dos barcas se hundían. Es decir, que solamente la barca de Simón hubiera terminado en el fondo del lago si le sube toda esa cantidad de peces, porque aún repartido entre las dos barcas se hundían. O sea, a puras penas y con mucho cuidado tuvieron que salir para sacar todo eso. Entonces, vea, cuando hacemos las cosas como lo dijo Simón, en tu palabra lo haré. Entonces, ahí es donde se rompen todos los marcos, y es donde Jesús nos enseña, bueno, quién era el que sabía, ¿no? Eras tú el que me estaba dando clase diciéndome, ya pescamos toda la noche y no hemos logrado nada. ¿O soy yo? ¿En qué te vas a apoyar? ¿En tu razonamiento?
en tu manera de ver las cosas o me vas a obedecer. Entonces siempre que nosotros lo hagamos, como Simón dijo, en tu palabra. Eso es todo lo que necesitamos en la vida, tener una palabra de Dios. Y cuando Él nos da esa indicación, ahí es donde debemos entrar y hacerlo. Y entonces las cosas van a caminar. En tu palabra echaré la red. O en tu palabra yo haré esto, haré lo otro. Lo único que nosotros tenemos que estar seguros es que de verdad se trata de la voz de Dios. Porque uno se puede basar en la emoción o en el deseo y quererlo disfrazar. Es que el Señor me dijo esto y el Señor no ha dicho nada. Entonces las personas quieren hacer lo que ya decidieron. Hace poco ya un joven me pedía mi opinión sobre un subproyecto que tenía y yo le dije, no, eso no es así, le dije. O sea, las leyes no son de esa manera, está equivocado. Entonces, ¿usted qué me recomienda? Que no, le dije, va a fracasar, o sea, la ley no permite eso. Bueno, está bien, me dijo. Eso fue como en la mañana. En la noche me vuelve a escribir, hermano, me dice, fui a la iglesia y hubo una profecía, me dijo. Y el Señor me dijo que sí, que le diera sin temor, que Él va a estar conmigo. Él estaba buscando oír lo que Él quiere oír. Entonces yo ya no le dije nada. Entonces está bien, le dije, de que se estrelle y cuando las cosas le salgan mal, yo voy a tener la oportunidad de decirle, te lo dije. Sí, pero, o sea, es claro, ¿no? Y después la mamá como que es más sensata del muchacho, porque me mandó una nota donde decía, por favor, me dice, atienda a mi hijo porque él quiere saber qué es lo que tiene que hacer. Y ella no sabe que él ya habló conmigo y que ya ocurrió todo eso. O sea, pobrecita la hermana, ¿verdad? O sea, pero por eso digo, uno tiene que estar seguro de que realmente es Dios quien ha hablado. Porque si Él habló, ya no hay, ¿y qué se va a temer, hermano? ¿Qué es lo que uno va a temer? A lo largo, hermanos, de años en el ministerio y de ir dando pasos, cuando las cosas eran humanamente imposibles o no se podían hacer, entonces se tomaron ciertos pasos, ciertas decisiones, que si uno las ve así nomás son aventuradas, son o audaces o locas, no sé cómo, dependiendo quién sea el que observa. Pero toda la clave ha sido simplemente tener la seguridad de que es Dios. Y yo se lo he dicho a los hermanos allá varias veces, que yo solo tengo una preocupación, y la preocupación es que Dios lo diga. Entonces, si Dios ya lo dijo, ya no me importa. O sea, todo lo demás que tenga que venir, ya no me preocupa. Aunque sea puesta arriba, aunque no haya posibilidades, aunque todas las puertas están cerradas. Pero si Él ya lo dijo, ya estuvo. Y mi oración a Dios es eso solamente. O sea, yo le digo, solamente quiero tener claro que eres tú. ¿Y qué es lo que deseas? Eso es todo. Y luego mi compromiso será que si Él ya habló, entonces adelante. Y así ha sido la historia de todas las cosas. Entonces, es lo que Simón hizo. En tu palabra yo echaré la red. Pero el propósito de Dios no es solamente que nosotros dentro de nuestras tareas, nuestro trabajo, nuestras iniciativas personales podamos tener un éxito sobresaliente como el que tuvo Simón, sino que Él hace eso para hacernos ver que no es ese nuestro lugar, o que al menos no es esa la finalidad de nuestra vida. Porque de aquí no era asunto que Jesús le dijera, mira Simón, te voy a enseñar cuál es la clave, y la clave es que me obedezcas. Cuando Simón y Jacobo, Juan, y de seguro había alguien ayudándole a Simón, ven la cantidad de peces, se dan cuenta que lo que ahí tienen, eso es más de lo que pudieran haber pescado en una semana. ¿Y qué significaba eso en términos económicos? Era como una entrada inesperada. Es como que si de repente a usted le llega cierta cantidad de dinero, que no es muy a menudo, pero algo extra que usted no lo esperaba.
Y de repente llega, cuando llega usted comienza a decir, con esto voy a pagar tal cosa, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Los que son menos prudentes de ahí, hoy sí me voy a ir a comer, ¿verdad? Y en una noche se lo acabó todo. Pero es así, ¿verdad? Esos eran los pensamientos que pasaron por la mente de Simón, de Jacobo, de Juan. O sea, aquí salimos de deudas, salimos de problemas. Qué bueno sería que Jesús fuera nuestro socio. Señor, ¿por qué no hacemos un acuerdo? Yo te presto la barca para que tú enseñes a la gente todas las veces que quiera, pero después solamente vamos a pescar y ya. Tener a Jesús como socio. Pero entonces comienza a ocurrir algo, y esto es lo tremendo, ¿no? Que uno podría enfocarse, hermanos, en el milagro, porque había sido un milagro. Por eso se llama la pesca milagrosa. Entonces uno pudiera enfocarse en el resultado y ver la cantidad de peces, o hacer los sueños y planes de los que estamos hablando. O sea, ¿qué voy a hacer con todo esto? Hoy sí ya voy a poder comprar esto, pagar lo otro, no sé qué ellos podían planear. Se enfocan en el milagro. O pudieron haberse enfocado, como también ya lo dije, en hacer una sociedad con Jesús. Como algunos, ¿verdad? Que tienen negocios y dicen, el dueño de este negocio es Jesús. Lo quieren tener de socio, de asociado. Pero sucede que Simón no se centra en eso, sino que comienza a centrarse en Jesús. ¿De quién es este? Porque dice que tenían miedo de lo que había ocurrido. O sea, porque ellos sabían que ese tipo de, o esa cantidad de peces, allí no, nunca, como digo, en siglos o en milenios, esa cantidad de peces allí no se lograba. Entonces, algo ocurrió, era algo sobrenatural. Entonces, Simón comienza a centrarse en Jesús. Y vean de que eso, hermanos, es un punto sutil, porque uno no se da cuenta dónde queda la línea de división, porque es una línea muy pequeña, muy delgada. Entonces uno a veces confunde una cosa con otra. Y si se trata, por ejemplo, que yo estaba enfermo y que Jesús me sanó, una vez sanado yo, eso lo puedo ver de diversas maneras. Yo puedo pensar, qué bueno que estoy enfermo porque hoy ya no tendré dolor. Y esa es una realidad. Y quizás esa es la prueba, es la razón por la cual yo sé que ocurrió algo, porque se me fue el dolor, ya no lo tengo. Entonces digo, qué bueno, ya no voy a tener dolor. Esa es una verdad. Pero me estoy enfocando en el tema de la ausencia de dolor. O yo pudiera pensar, hoy que ya estoy bien de salud, ya no tendré necesidad de comprar ese medicamento tan caro, ya voy a poder tener un poquito de solvencia económica. Lo cual es cierto también, pero entonces me estoy enfocando en el beneficio o reducción de costos, digamos, que mes a mes yo tengo por causa del medicamento, que hoy ya no lo necesitaré. O uno puede enfocarse, bueno, hoy que ya estoy bien, ahora sí ya voy a poder trabajar, ya voy a poder tener el empleo que yo quería, pero no podía porque estaba enfermo. Me estoy enfocando en el nuevo empleo. O puede ser algo muy noble, como decir, bueno, hoy que ya estoy bien, ya voy a poder jugar con mis hijos. Porque antes no podía, los gritos de ellos me daban migraña y no toleraba, tenía que irme a encerrar y ponerme una almohada de cada lado de la oreja para no oír nada. O sea, pero hoy ya voy a poder jugar con ellos, ya no me van a molestar sus gritos. O sea, es muy noble, pero nos estamos enfocando en la familia, en los hijos. Pero ¿quién se enfoca en Jesús? Es lo que Simón hace, se enfoca en Él. Y cuando se enfoca en Él, se descubre a sí mismo. Y entonces la expresión de Simón no es, Señor, qué maravilloso eres. O Señor, eres el más grande
pescador del año. El enfoque no es, Señor, gracias porque podré pagar las deudas que tengo. El enfoque es, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Cae de rodillas delante de Jesús y dice, apártate de mí. O sea, Simón no puede apartarse porque eso sería tirarse al agua. Por eso dice a él, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y está de rodillas delante de él. Pero ¿cómo es que él llega a descubrir su pecaminosidad? Porque lo ha visto a él, se ha enfocado en él. La adoración más sincera es aquella que nace del reconocimiento de la santidad de Dios frente a nuestra pecaminosidad humana. De ese hecho de que Él haya venido a nosotros, o sea, porque este es Jesús, este es el Emmanuel, Dios con nosotros, que ha venido con Simón para estar con él. Y ha venido el Jesús glorioso, que controla los peces, que sabe de todo, que sabe de la naturaleza. Entonces, ¿quién soy yo frente a él? Ahí tenemos a Isaías. Usted puede ver los primeros 5 capítulos de Isaías, que son duros, o sea, todos los señalamientos que Isaías hace contra el pueblo de Israel, la denuncia del pecado y de todo lo que Israel hacía. Pero Isaías estaba muy tranquilo, muy bien. Pero en el capítulo 6 ve a Dios. Dice, lo vi sentado. Y cuando ve la gloria y ve los seres angelicales que están alrededor de Jesús, de Dios, ¿cuál es la reacción? O sea, la reacción no es, oh, ya tengo algo más que contar, un testimonio más de la grandeza de Dios. Era la grandeza de Dios, pero se ve a sí mismo. Y lo que dice, ay de mí, que soy hombre pecador. Soy hombre de labios sucios. Y mis ojos han visto la gloria del Señor. Me voy a morir, dijo él. O sea, está reconociendo que es un pecador. Entonces cuando el ángel llega con las tenazas, toma el carbón del altar, le quema los labios y bueno, ya no temas porque esto purificó tus labios. Y luego oye a Dios que dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y la respuesta del heme aquí, yo iré. Es lo mismo que está ocurriendo con Pedro. Pero uno pregunta, cuando se produce una sanidad, un milagro, una respuesta de Dios a la oración, ¿quién es la persona que se ve a sí misma y que dice, yo soy esto y yo no te merezco, apártate de mí? Y de rodillas, porque yo soy un pecador, o sea, no merezco, esto no puede ser. Es como el centurión que tiene a su criado enfermo y manda, o sea, él no se siente en valor de ir delante de Jesús. Entonces manda a los ancianos y miren, vayan ustedes por favor y díganle que si puede venir para sanar a mi criado. Y los ancianos van y le dicen, mira, él es un buen hombre, él es un centurión, pero nos construyó una sinagoga. Yo voy, dijo Jesús. Pero mientras tanto el centurión le dijo, bueno, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Cómo es que le pido al maestro que venga a mi casa? No, dijo él, y sale detrás de los ancianos. Y lo encuentra Jesús en el camino. Y dice, mira, Señor, hasta aquí ya no camines. Yo no soy digno que entres bajo mi techo. Pero yo sé cómo funciona esto de la autoridad. O sea, porque él era un centurión, era del ejército romano. Entonces yo le digo a mi criado, haz esto, y lo hace. Y le digo al otro, haz esto, y obedece. Entonces yo sé que no es necesario, no soy digno que entres en mi casa. Pero aquí le dice, di la palabra. Y yo sé que por esa palabra mi criado ya sanará.
Y Jesús se queda sorprendido, ¿no? Y le dice a la gente, oigan, ni en Israel he encontrado una fe como esta, que se ha hecho así como tú dices. Y el hombre se va de regreso y estaba sano y criado. Pero ese descubrimiento de su indignidad, o sea, yo no lo merezco. Jesús viene y le responde, no temas, tranquilo, porque desde ahora serás pescador de hombres. Hoy le está cambiando ya la vocación, el destino de su vida. Y por eso yo decía que el propósito de Dios cuando nos bendice en nuestros propósitos personales no es una confirmación de que nosotros debemos seguir ahí, sino que Él lo hace para que nos atrevamos al nuevo reto. Es que si Jesús hubiera llegado esa mañana y le dice a Simón, mira Simón, sígueme y serás pescador de hombres. ¡Ay, Dios! ¿Cómo, Señor, si ni peces agarro y menos hombres? Pero hoy Simón ha aprendido algo. Y es que en su palabra lo imposible se hace posible. De igual forma, uno puede reconocerse incapaz, impotente ante la obra de Dios y decir, yo no puedo hacerlo, yo no puedo cantar, yo no puedo predicar, yo no puedo ser líder, no podemos nada. Y ayer decimos, eso es cierto, no podemos nada. Pero la cuestión es que en su palabra sí se puede. En tu palabra lo haré. Entonces, por eso es que Jesús viene y se mete en nuestra tarea. ¿Y qué somos nosotros? Quizás sabemos cómo hacer determinado trabajo en cualquier oficio o profesión. Entonces viene Jesús y dice, mira, hazlo de esta manera. No, Señor, eso es contra norma. Que lo hagas así. Y cuando lo hacemos resulta que obtenemos un resultado mucho mayor que el que tradicionalmente o siguiendo las normas se obtiene. Entonces, bueno, ¿ya viste? Sí, ya, hoy vámonos de aquí, porque aquí no es la cosa, sino que serás pescador de hombres. Y vea, el versículo 11 dice, cuando trajeron a tierra las barcas, lo cual les costó mucho, dejándolo todo, le siguieron. Ahí es cuando Simón comienza a seguir a Jesús. Es decir, que la gran cantidad de peces que en su vida de pescadores ellos hubieran anhelado tener toda la vida, hoy la tienen y la dejan. La dejan, o sea, cuando la cosa estaba mejor, cuando empezaba a funcionar la pesca, lo dejan todo. Y los peces ya están afuera, solo de comercializarlo ya. Pero lo dejan todo, porque han descubierto ahora algo mejor. Entonces Jesús siempre nos está llamando, y en ese llamado es un proceso en el que uno va cambiando, pero también va cambiando las ideas que tenemos acerca de Él. Porque note este otro detalle, antes de la pesca, en el versículo 5, Simón se refiere a Jesús llamándole maestro. Pero en el 8, después de la pesca, ya se refiere llamándole Señor. Es diferente, porque maestro es alguien que enseña, es un rabí, y había muchos rabinos en la época, pero Señor solo hay uno. En la medida que vamos siguiéndole a Él y obedeciendo sus pasos, es cuando vamos descubriendo y profundizando y creciendo en el conocimiento de Él. Entonces Él nos está llamando porque quiere que le sigamos y que le sirvamos, y que muchas veces esto implica cambios de vida, cambios de vocaciones, cambio de planes. Y uno dice, bueno, se cancela el plan, ya no es así, hoy vamos a hacerlo de otra manera.
Entonces, cuando Dios hace eso, pero lo hacemos en su palabra, vamos a lograr muchos peces. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesús, queremos agradecerte el que tú siempre estás con nosotros, y a través de tu palabra nos damos cuenta que tú tienes un plan que ya has diseñado para cada uno de nosotros. Y Señora, aquí están nuestros hermanos y hermanas, aquí estamos todos. Y queremos decirte que, aunque a veces no lo entendemos, y porque no lo entendemos, no hemos obedecido, pero ahora en tu palabra nosotros hemos de seguir. Caminaremos, obedeceremos, haremos, Señor, tu voluntad. Bendice, Señor, a cada hermano y hermana que ahora se dispone a poner en tus manos sus vidas. No lo merecemos, Señor, porque nos descubrimos pecadores ante ti. Nos descubrimos indignos de ser visitados por ti, de ser tenidos en cuenta por ti. ¿Quiénes somos nosotros para recibir tu llamado? Ayúdanos entonces para vivir de acuerdo a tu voluntad y obedecerte cuando tú nos llames.